y vamos a entrar a la estructura general de los procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante. La clase pasada veíamos con el magistrado, él nos habló todo lo que era el rol del juez, nos habló del papel del juez, las facultades y los alcances que tenía el juez dentro del procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante, y hoy vamos a ver el rol del conciliador, teniendo en cuenta que el conciliador es el actor principal, es el operador dentro de este tipo de trámites de insolvencia. En algunas esferas de nuestra sociedad, y más por decirlo así, en algunas áreas del Ministerio de Justicia y del Derecho, solamente tienen al operador de insolvencia como el operador de un trámite nomás, no algunos de esas personas en el ministerio o algunos tratadistas dicen que el conciliador dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante no administra justicia, sino que simplemente desarrolla y lleva a cabo un trámite, pues con lo cual no estamos de acuerdo. Dentro de eso yo no estoy de acuerdo y muchas otras personas en esta área no estamos de acuerdo, porque si bien el decreto 2677 exige que para poder ser operador en materia de insolvencia de persona natural no comerciante, debimos haber sido formados antes como conciliadores en derecho, de acuerdo a la ley 640 del 2001. Es decir, que se viene desligando o viene esta función de operador desde el artículo 116, inciso cuarto de la Constitución Nacional, donde nos dan la facultad de administrar justicia de manera transitoria. Por lo tanto, a pesar de que hablamos de que somos operadores de insolvencia en materia de persona natural no comerciante, administramos justicia y ya les voy a explicar por qué lo hacemos. Entonces, debemos entender que el conciliador en este tipo de trámites no es simplemente un operador, él va más allá de las funciones de un operador, pero como operador del trámite de insolvencia debe tener unas características muy especiales, las cuales vamos a ver y les voy a compartir aquí en pantalla. Entonces vamos a mirar las características que debe tener el conciliador en materia de insolvencia. Recordemos que no nos debemos quedar simplemente como operador, y cuando nos quieren limitar a la función solamente de operador dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, es decir, recibir la solicitud, dar inicio a las audiencias de negociación de deudas, hacer la calificación, grabación de créditos, si no acuerdo, entonces enviamos el expediente a liquidación patrimonial. No, nosotros tenemos que desarrollar y ejercer un rol muy importante dentro de ese trámite de insolvencia, y debemos tener en cuenta nuestras características como operadores. La primera de ellas es actuar acorde con las funciones a nuestro cargo. Entonces debemos entender que el rol y el papel que juega el conciliador dentro de ese trámite es un rol de autoridad. O sea, él tiene autoridad dentro de ese trámite, entendiendo el rol como la función que desempeña en razón a su cargo, y la facultad como la autoridad o el derecho que le ha sido delegado al conciliador, al operador en materia de insolvencia, para ejercer su función. Entonces recordemos que esa función o esa autoridad es delegada primero por la Constitución, fundamento del artículo 116, inciso cuarto, y por la ley 1562 del 2013, el Código General del Proceso, en todo su articulado desde el 531 hasta el 562. Entonces, la función del conciliador, por ser una delegación de tipo constitucional y del orden legal, administra justicia, porque si vemos, como ustedes ya están en el módulo 4, si vemos en todo lo que es el desarrollo de la audiencia de negociación de deudas, primero, cuando el conciliador rechaza la solicitud de negociación de deudas, ante él se presenta un recurso de reposición. Cuando se presentan controversias, cuando se presentan objeciones, el primero que tiene que decir sobre esas controversias o sobre esas objeciones es el conciliador. Por lo tanto, sí hay una función jurisdiccional ahí. Entonces, debemos ver el rol del conciliador como la autoridad que dirige y guía todo el proceso de insolvencia en la etapa de negociación de deudas, y esto es muy importante porque su función va más allá de las facultades que le da la ley en el artículo 537 del Código General del Proceso. La segunda característica que debe tener un conciliador o un operador en materia de insolvencia de persona natural no comerciante es ejercer su capacidad de liderazgo. El conciliador debe potencializar toda su aptitud de planeación estratégica. Y aquí quiero detenerme un poco porque la ley nos exige primero que nosotros seamos formados como conciliadores en ley 640 para poder ser operadores en materia de insolvencia de persona natural no comerciante. Porque en estos trámites también tenemos que aplicar todas las etapas de la conciliación.
En conciliación 640 tenemos la primera etapa, que es el estudio de la información y la planeación, la segunda etapa, que es contacto y contexto, y de ahí para allá tenemos la etapa de redefinición del conflicto, de estructuración del acuerdo, del diseño del acuerdo. Estas mismas etapas se aplican acá en el proceso, en el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. La primera etapa de revisión de la información la hace el conciliador cuando recibe la solicitud y revisa que ésta cumpla con todos los requisitos que la ley le exige. En la etapa de planeación, el conciliador debe mirar que tanto las instalaciones del centro de conciliación como el número de acreedores que van a asistir a la audiencia de conciliación puedan interactuar. Es decir, si tenemos 15 acreedores, yo no puedo meter esos 15 acreedores en una sala donde solamente voy a poder ingresar 6 acreedores. Entonces, ahí estamos en la etapa de planeación. En la etapa de redefinición del conflicto, en esa etapa de redefinición del conflicto, el conciliador, ¿qué hace? Es la etapa donde escucha la propuesta del deudor, se discuten las propuestas o otras propuestas que se pueden construir en la audiencia, se hace la calificación y gradación de créditos, se resuelven las objeciones o las controversias que se presenten durante el trámite, y en la etapa de diseño del acuerdo, en esta etapa es cuando junto con el deudor y los acreedores se construye el acuerdo de negociación de deudas. Entonces, durante todas esas etapas del procedimiento, el líder del proceso es el conciliador. La tercera característica es aplicar su capacidad de propiciar el diálogo. Entonces, el conciliador, primero que todo, cuando inicia la audiencia, la primera audiencia de este trámite de negociación de deudas, el conciliador debe exponer todas las reglas a las personas que forman parte de esa audiencia, acreedores y deudor. Y debe hacerse entender claramente, con respeto por todos los participantes, advertir las reglas con que se va a desarrollar todo el procedimiento, y debe actuar durante toda la audiencia como un conciliador negociador, es decir, no simplemente se debe colocar a favor, y no lo debe hacer a favor de los acreedores o de uno de los acreedores o a favor del deudor, porque recordemos que él dentro de esa audiencia es un negociador, porque este es un trámite de negociación de deudas. Bueno, la cuarta característica que debe tener el conciliador es que debe ser neutral. Y la neutralidad, igual que como en Ley 640, quiere decir que el conciliador no puede tomar partido ni a favor de un acreedor, de los acreedores o del mismo conciliador, sino que sus inclinaciones siempre deben ser a que se logre el acuerdo de negociación de deudas, a que se superen las controversias o las objeciones que se están presentando dentro del trámite, porque finalmente si el conciliador no es una persona neutral, lo que va a hacer es que se desequilibre todo el desarrollo de la audiencia de negociación de deudas. La siguiente característica que debe tener el conciliador es la imparcialidad, que va de la mano de la neutralidad, es decir, que el conciliador no puede emitir opiniones ni a favor de los acreedores, ni en contra de los acreedores, ni a favor del deudor, ni en contra del deudor, sino que sus opiniones siempre deben ser de manera imparcial. La siguiente característica es el manejo del conflicto. Y desde este punto de vista tenemos que remitirnos al artículo 550 de la Ley 1564 del 2012, que habla de todo el desarrollo de la audiencia de negociación de deudas. Entonces debemos comprender que el conciliador se prepara para manejar un conflicto a través de una negociación de deudas. Por ello, el conciliador en materia de insolvencia debe estar presto para concientizar a las partes que se debe desarrollar un diálogo en donde no hay ni vencedores ni ganadores, es decir, que lo que se busca es que la propuesta de pago que presenta el deudor obviamente tiene que satisfacer los intereses de los acreedores, pero también debe estar dentro de las capacidades del deudor para que haya un pronto y oportuno cumplimiento de esa propuesta. Bueno, entonces vamos a continuar. Quedamos en la sexta característica y estábamos hablando que el conciliador debe tener un manejo del conflicto, es decir, que él debe ser esa persona que ayuda a las partes a dirimir las controversias que se estén generando en la audiencia. Recordemos que en la audiencia de negociación de deudas se pueden presentar objeciones, que esas objeciones van respecto a la naturaleza, existencia y cuantía de la obligación, pero también se pueden presentar controversias. Y esas controversias, más que todo, se generan en la audiencia es por la calidad o por la naturaleza de la persona.
Los acreedores dicen, no, esta persona sí es comerciante, no tendría por qué haber venido a este trámite de insolvencia, y esa es una controversia conforme al artículo 534. Si ustedes revisan todo el articulado del Código General del Proceso, en el articulado no dice, y una de las controversias que se puede resolver por el conciliador es la calidad de comerciante. No, pero es lo que la práctica en este momento ha mostrado, porque si bien cuando se admite la solicitud de negociación de deudas, se entiende que el conciliador ya debió haber analizado que esa persona no tenía la calidad de comerciante. Recordemos que la calidad de comerciante, conforme lo explicaban en la primera clase que tuvimos, el Código de Comercio habla de unas actividades que se dice que son comerciantes, y también habla de la presunción de que si se ejerce el comercio de forma continua puede ser una persona comerciante. Pero si yo ejerzo el comercio o hago actividades no continuas, sino esporádicas, no quiere decir que yo tenga la calidad de comerciante. Cuando ustedes vayan a revisar una solicitud de negociación de deudas, una de las cosas que hacemos en el Centro de Conciliación es que consultamos el RUES. Entramos a la página del RUES y ahí digitamos los datos de la persona, y el RUES nos va a reportar si en algún momento esa persona tuvo un establecimiento de comercio, si forma parte de una sociedad, y ya sabemos que cuando las personas forman parte de una sociedad, si son controlantes, a pesar de que sean naturales, no comerciantes, no pueden ser sujetos de este trámite. Y cuando hablo de controlantes, me refiero a aquellas personas que tienen más del 50%, o que en una junta o las decisiones que se tomen en esa sociedad, ellas van a ser decisivas en esas decisiones. Cuando hablamos de controlantes, es decir, que su participación societaria controla las decisiones de la sociedad. Entonces, en el manejo del conflicto, si bien el conciliador va a estar dentro de un trámite de negociación y es un conciliador negociador, este conciliador también debe verificar que no se violen los principios orientadores en materia concursal, y que no se rompa el equilibrio y que no se viole el debido proceso. Porque recordemos que este trámite, como bien nos lo decía el magistrado de la clase pasada, este trámite de insolvencia de persona natural no comerciante llegó en la última vuelta de la legislatura, cuando se estaba aprobando el Código General del Proceso. Sí, señora. Y en esa, entró en la cuarta vuelta, no surtió todas las 4 vueltas que tenía que hacer en el Congreso, sino en última dijeron, metamos esto porque la ley 1380 ya había sido declarada inconstitucional. Entonces, como nos lo explicaba el magistrado, pasó un año, nadie declaró la inconstitucionalidad de ese capítulo del Código General del Proceso, y pues esto ya en este momento es lo que nos está rigiendo. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Justicia y del Derecho? El Ministerio de Justicia y del Derecho lo que hace es que expide el decreto 2677 del 2012, que es un decreto reglamentario, pero si ustedes revisan tanto la norma, el articulado del Código General del Proceso, como el decreto 2677, este decreto, más de que ser reglamentario, terminó siendo un decreto legislativo. No tenía esa facultad, el tiempo ha pasado y tampoco nadie declaró la inconstitucionalidad del decreto, pero incluyó muchas cosas que no traía la ley. Entonces, nosotros sabemos que cuando un decreto lo que busca es reglamentar la ley, es aclarar las cosas, o aclarar o señalar los requisitos que nos está señalando la ley. En este decreto 2677, como les digo, finalmente, si ustedes lo revisan, terminó legislando. Otra de las características que debe tener el conciliador de insolvencia es que es un conciliador negociador, como les decía, y cuando hablo de negociador, tenemos que revisar que se cumplan con todos los requisitos de existencia y validez. Y en este caso, el conciliador debe respetar las reglas que para el efecto el legislador ha señalado para este tipo de procedimientos. Y una de las reglas importantes en materia concursal es la graduación y calificación de créditos, que se respete el principio de universalidad objetiva y subjetiva. Ya sabemos que universalidad objetiva es que todos los bienes del deudor entran a formar parte del patrimonio, recordemos que es la prenda general de los acreedores, y la universalidad subjetiva es que todos los acreedores del deudor deben formar parte de este procedimiento de negociación de deudas. Otra característica fundamental, y es que el conciliador debe cumplir con toda la normatividad vigente.
Recordemos que el año pasado fue reformado el Código Único Disciplinario, que es la Ley 1952, y en el artículo 72, parágrafo segundo, habla de nosotros los conciliadores. A nosotros nos aplican todo el régimen de inhabilidad, incompatibilidad y sancionatorio que es aplicable a los jueces de la República. Entonces, si nosotros asumimos el conocimiento de un trámite de insolvencia, persona natural no comerciante, desde el inicio de la solicitud hasta el final, es decir, hasta que se dé cumplimiento del acuerdo, durante todo el desarrollo del acuerdo, su ejecución, nosotros tenemos que certificar el cumplimiento de ese acuerdo, y si vamos a remitir a liquidación, debemos cumplir con todo lo que la norma nos exige, porque el no cumplir con una sola etapa del procedimiento, por ejemplo, en el desarrollo del acuerdo, llegamos a la etapa del acuerdo, recuerden que puede haber lugar a que se declare la nulidad del acuerdo, puede haber lugar a que nos interpongan una acción de tutela o que nos inicien una queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura porque no cumplimos los requisitos. Y la normatividad vigente, como yo les decía, está dentro del 531 al 562, pero como este tipo de trámites hace parte del Código General del Proceso, pues debemos cumplir también con las normas y con los principios orientadores del Código General del Proceso. Entonces yo aquí les estoy señalando el artículo 1 del Código General del Proceso, y ahí debemos tener en cuenta que dice el artículo 1, dice que este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción y especialidad. Pongan atención a lo que dice acá. Y a las actuaciones de particulares. Nos está hablando a nosotros, los operadores de insolvencia en materia de persona natural no comerciante, autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. Entonces, fíjese que sí somos operadores de justicia de manera transitoria en un trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. No olvidemos que el fundamento constitucional es el artículo 116, el legal es la ley 1562 del 2012, y el artículo 1 del Código General del Proceso está sustentando eso. Debemos cumplir lo que dice el artículo 6 del Código General del Proceso, que dice el artículo 6 del Código General del Proceso, la inmediación. Debemos cumplir con ese principio, es decir, que todas las audiencias de negociación de deudas, si yo inicié con el conocimiento del trámite y llegó el día de la audiencia y no pude asistir, entonces le voy a decir a tal persona, vaya y reempláceme la audiencia, no. Tocará entonces suspender la audiencia y reprogramarla para que pueda asistir, pero siempre debo ser yo la que lleve y desarrolle esa audiencia. El artículo 7 del Código General del Proceso, que nos habla de la legalidad, habla del principio de legalidad. Y en este principio de legalidad debemos tener en cuenta el derecho fundamental que nos habla del artículo 29 de la Constitución Nacional del debido proceso. Es decir, desde el inicio de la solicitud, de la ejecución del acuerdo hasta el cumplimiento del acuerdo o hasta el momento que nosotros declaremos el fracaso de la negociación por las causales que nos trae la ley y hagamos la remisión al juez para que decrete la apertura de la liquidación, debemos cumplir con todo el debido proceso. ¿Qué nos ha mostrado la práctica? Que llegan los procesos o los expedientes a liquidación, el juez que da a decretar la apertura de la liquidación, empieza a revisar el actual del conciliador y dice, no declaro la apertura de la liquidación, regrésese las actuaciones al conciliador, porque resulta que eran 13 los acreedores y no citó a 12. Eran 13 y citó nomás a 12, faltó uno. O resulta que el acreedor, la graduación y la calificación de créditos no es la correcta, entonces devuelve las actuaciones al conciliador. A este respecto, una parte de la jurisprudencia, llamémosla así, porque más que todo han sido fallos de tutela. Unos jueces de tutela dicen que no es deber del juez de la liquidación revisar la actuación del conciliador. Otros fallos dicen que sí, que el juez de la liquidación, como haces, es una etapa más del trámite de negociación, dentro de los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante, lo puede hacer. El caso es que quien tiene el deber de hacer todo el control de legalidad durante el trámite es el conciliador.
Y ese control de legalidad pues nos lo va dando la ley. La ley, el artículo 531 al 562 nos dice paso a paso qué es lo que debe y qué no debe hacer el conciliador. El artículo 8 nos habla del inicio y del impulso de los procesos. Recordemos que este trámite de negociación de deudas es un trámite que tiene un término breve, son 60 días o lo podemos extender a 90 días siempre que tengamos la aprobación tengamos la aprobación del deudor y de un acreedor, pero si no tenemos la aprobación y llegamos a los 60 días y no logramos la graduación de calificación de créditos o no logramos concretar el acuerdo, pues ya sabemos los efectos de que se vence el término y es que se declara el fracaso de la negociación y se envía el expediente para que se haga la apertura del trámite de liquidación patrimonial. En el artículo 12 habla de los vacíos y deficiencia del código. Y ahí nos habla de la remisión que nosotros podemos hacer, la remisión analógica que podemos hacer a otras normas que regulan la materia. Y como yo les decía, una parte de la doctrina dice que lo que el conciliador debe hacer cuando se admite la solicitud de negociación de deudas simplemente es un documento de admisión. Otra parte de la doctrina dice que se puede, y cuando hablo de la doctrina son tratadistas en materia de insolvencia que tienen su posición al respecto, que lo que se hace es certificar nomás la admisión del trámite, y otra parte dice que sí se debe proferir un auto de admisión de la solicitud de negociación de deudas. En mi concepto, y la posición de mi centro de conciliación es que sí se emite un auto. ¿Y el fundamento cuál es? Resulta que cuando el conciliador ve que la solicitud no reúne los requisitos y la inadmite y le da los 5 días para que el deudor la subsane y no la subsana, el conciliador rechaza la solicitud. Y sobre ese rechazo de solicitud procede el recurso de reposición. Entonces, ¿qué dice el Código General del Proceso? Que el recurso de reposición procede sobre los autos que profiere el juez. Entonces, si contra esa decisión del conciliador de no admitir la solicitud, de rechazar la solicitud de negociación de deudas, procede el recurso de reposición, quiere decir que lo que profirió el conciliador en su momento respecto a esa solicitud, pues es un auto. ¿Sí? Adicional, también nos fundamentamos, vuelvo y digo, es nuestra posición, ustedes podrán escuchar posiciones que digan, no, esto no es así, simplemente esto es un trámite, es un procedimiento, no es un proceso como tal y no hay lugar a un auto. Pero si nos regresamos a lo que dice el artículo primero, dice que el objeto del Código General del Proceso es regular la actividad procesal que se generen desde relacionada a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad. En este caso estamos hablando de la especialidad del trámite. ¿Respecto a qué? A las actuaciones de particulares, aplica para nosotros, que ejercen funciones jurisdiccionales, y en este caso, como les digo, el operador en materia de insolvencia ejerce funciones jurisdiccionales, porque debe llevar el control de legalidad durante todo el trámite, porque tiene que no solamente resolver el recurso de reposición que le presenten contra el auto que rechaza la solicitud de negociación de deudas, tiene que dirimir las controversias, tiene que tratar de conciliar y dirimir las objeciones que se presenten durante el trámite, es decir, es la autoridad. Recordemos cuando yo les hablo de autoridad. El artículo 14, estamos hablando de cumplir con toda la normatividad vigente y las características que debe tener el conciliador. El artículo 14 habla del debido proceso, es decir, y esto hace parte del control de legalidad que tiene que hacer el conciliador. No se el conciliador dice una parte de la norma que él debe velar porque durante el procedimiento no se menoscaben derechos ciertos. Debe cumplir con lo que dice el artículo 42 del Código General del Proceso, y el artículo 42 nos habla, ya les digo que nos dice ese artículo, de los deberes del juez, ¿sí? Pero en especial nos vamos a remitir a los numerales 2, 5, 6 y 7. El segundo nos dice que es deber del juez hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso usando los poderes que este código le otorga. Recordemos que uno de los principios en materia concursal es el principio de igualdad.
El numeral quinto que nos dice que debe adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos. Entonces, hasta ahí vamos a dejar. Cuando habla de esto, el Código General del Proceso, ¿a qué se refiere? Hay una figura de creación jurisprudencial que se llama la declaratoria sin valor y sin efecto. Entonces, durante el trámite, y pasó en el Centro de Conciliación, se admitió una solicitud de negociación de deudas, el conciliador pues hizo la revisión de la información, la persona aparentemente no era persona natural, no comerciante, se revisó el RUES, la persona no aparecía con anotación alguna en el RUES, pero ejercía, no estaba inscrita ni en Cámara de Comercio, pero su actividad comercial era continua porque tenía, una actividad en unos locales comerciales. Eso se demostró que le tocó al conciliador, presentaron la objeción, el conciliador dio trámite a la objeción, se logró resolver la objeción dentro del mismo trámite que hizo el conciliador, declaró sin valor y sin efecto el auto que admitió la solicitud de negociación de deudas, y pues en este caso que se hizo se rechazó porque la persona era comerciante. Hubiera subido eso al juez si el conciliador no hubiera conciliado esas objeciones, se envían esas objeciones al juez y el juez seguramente hubiera dicho devuélvase las diligencias hasta el momento en que el conciliador tiene que estudiar la solicitud y rechácese porque la persona no es comerciante. No solamente eso, sino que durante todo el trámite también pueden presentarle a ustedes como conciliadores acciones de tutela. ¿Sí? Y a nosotros nos ha pasado que nos han interpuesto acciones de tutela, no porque estemos haciendo mal las cosas, no porque estemos violando derechos ciertos dentro del trámite, sino porque a veces los deudores no cuentan las cosas como es, y resulta que es que durante el trámite ya van apareciendo situaciones. Una de esas es que las direcciones, por ejemplo, en un trámite que nos reportaron, las direcciones de la persona nos reportaron que era en Bogotá, y resulta que la persona tenía su domicilio, uno de los acreedores tenía su domicilio en Bucaramanga. Nosotros hicimos las citaciones a Bogotá, como nos lo dijo el deudor en la solicitud, pero resulta que el deudor tenía conocimiento del domicilio real de la persona, y esta persona por alguna otra razón se entera del trámite, le comunica eso al juez a través de una acción de tutela, presenta su acción de tutela, dice que se le violó el debido proceso porque él no fue vinculado al trámite, el juez tutela, y que le tocó al conciliador regresarse, ya imagínense ya cuánto ha pasado, si tenemos 60 días y le toca al conciliador regresarse, ahí el que está en desventaja, pues primero va a ser el deudor, si tiene patrimonio, porque por vencimiento del término muy seguramente que tocaría declarar el fracaso del trámite y proceder a la liquidación, a la apertura del trámite de liquidación patrimonial. Pero tocó hacerlo, al conciliador le tocó regresar a la admisión, a la notificación de los acreedores y volver a notificar a ese acreedor. Entonces, durante todo el trámite ustedes tienen que hacer un control de legalidad. Repito, es muy importante aplicar aquí las etapas de conciliación, en la etapa de planeación, en esa etapa de revisión de la información y planeación, es revisar usted la solicitud de negociación de deudas, revisar que todos los acreedores tengan la dirección, que el deudor les haya reportado a la dirección, les haya reportado correos electrónicos, les haya, que les reporte hasta números celulares, porque ha pasado que resulta que nos reportan la dirección y nosotros, por ejemplo, en el centro de conciliación llamamos para verificar que sea la dirección y resulta que no era la dirección que el deudor reportó, sino que no era interior 1, sino era interior 3. Entonces, hay que hacer todo el control de legalidad. El numeral sexto del artículo 42, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el numeral sexto del artículo 42? Decidir, aunque no haya ley exactamente aplicable al caso, y esto va de la mano de lo que nos dice el artículo 12. Es decir, que cuando no hay una ley aplicable al caso, lo que hacemos es tomar leyes que regulen una materia similar. Por ejemplo, en el caso de materia concursal sería la ley 1116 en materia empresarial. Vamos a ver entonces los retos. Ya vimos las características, ahora vamos a ver los retos que tiene el conciliador en materia de insolvencia. Y uno de los retos que tiene el conciliador en estos trámites
es decidir las controversias que se presentan. Recordemos que en el trámite van a haber objeciones y van a haber controversias. Las controversias nos las trae el artículo 534 y la mayoría de controversias que se presentan en este trámite es respecto a la calidad de comerciante del deudor. Iniciando todo, recién se expidió la ley, el Código General del Proceso y empezó a aplicarse a desarrollarse este tipo de trámites, decían que el juez no tenía por qué entrar a resolver si el deudor era o no comerciante, que esa controversia no tenía que ser elevada al juez, porque eso era una responsabilidad del conciliador desde el momento que se admitía la solicitud de negociación de deudas. Pero ya en reiterados fallos de tutela, los jueces de tutela han dicho que el juez sí tiene, el conciliador debe remitir esas controversias cuando no se pueden conciliar, y pensaría yo que una controversia en materia de que si el deudor es o no comerciante, pues primero se le tiene que dar todo el trámite, como lo dice la norma, como si fuera una objeción, darle 5 días al acreedor que está diciendo que ese deudor es comerciante para que presente las pruebas de que el deudor sí es comerciante, luego darle otros 5 días al deudor para que él diga, no, yo no soy comerciante, y entrar a decidir sobre eso. Y si no se logra conciliar eso, pues llevarlo al juez. Pero si en la audiencia nos están mostrando que realmente la persona es comerciante, mal haría yo como conciliadora ser terca y seguir insistiendo, no, la persona no es comerciante, porque voy a estar expuesta primero a una sanción disciplinaria y segundo a que me interpongan una acción de tutela y porque ya jueces le han jalado las orejas a los conciliadores y les han dicho, y dentro de eso está un fallo del tribunal de este año, si no estoy mal es abril de este año, del Tribunal de Cali, donde compulsa copias a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura, para el conciliador, a la Fiscalía para el deudor y para el conciliador. Porque, ¿qué dice esa sentencia del tribunal? Que el conciliador debió verificar, si yo les envío la sentencia, se las voy a dejar en el foro de discusión. ¿Qué dice el tribunal? Que el conciliador debió haber analizado todas las circunstancias de la solicitud y debe haber revisado la calidad comerciante. Pero vuelvo y digo, para que ustedes se curen en salud, hagan la consulta en el RUES, ¿sí? Ahora, esa sentencia del tribunal, si bien el magistrado tiene razón, también es una sentencia excesiva en el sentido de que está delegándole responsabilidades al conciliador, por ejemplo, que ya se le escaparían de las manos al conciliador. Si yo he revisado en el RUES que la persona no es comerciante, si yo he visto que en la solicitud él dice que no, la norma dice que todas las declaraciones y manifestaciones que haga el deudor durante el trámite se entienden rendidas bajo la gravedad del juramento. La norma no dice que tenemos que hacer la consulta en el RUES, la norma no lo dice, pero nosotros por práctica lo hemos hecho y eso nos ha salvado en situaciones donde el deudor ha mentido, porque ustedes durante este trámite van a encontrar personas que quieren aprovechar las ventajas y los beneficios de este trámite y les van a mentir. Pero si ustedes han hecho la consulta y el RUES dice que no, ya la responsabilidad recaería sobre el deudor. En el caso de la sentencia del tribunal, entendería yo que no hubo una consulta en el RUES. Vuelvo y digo, la consulta al RUES no es un requisito. Nosotros lo establecimos como un procedimiento dentro del centro para salvar la responsabilidad del conciliador. Otro de los retos del conciliador es el término del procedimiento, ¿sí? Y el término para llevar a cabo el trámite de negociación de deudas, recordemos que son 60 días, lo podemos extender a 30 días más cuando contamos con la aprobación del deudor o del deudor y de cualquiera de los acreedores. Pero ¿qué pasa? Y es una pregunta que yo les hago ahí cuando no he podido citar a un acreedor. Y eso nos ha pasado. Todo lo que nosotros les vamos a enseñar acá esto ya es parte de la práctica, de la experiencia que hemos tenido en el centro de conciliación. No he podido citar a un acreedor y por lo tanto al no poder citar a un acreedor, no he podido establecer la relación definitiva de acreencias, que es importante para poder pasar a la etapa ya de la negociación.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice el Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia, repito, reglamentó el articulado del Código General del Proceso con el decreto 2677 del 2012. Pero no solamente eso, sino que ha expedido una serie de conceptos que formarán parte de la línea institucional en materia de insolvencia que no la ha entregado, pero que nosotros, al ser una entidad bajo inspección, control y vigilancia del Ministerio de Justicia y del Derecho, pues tenemos que hacer caso a los conceptos que emite el Ministerio de Justicia y del Derecho. Ahora, el Código Administrativo dice que un concepto es un concepto y que no obliga, pero hay una sentencia, hay un fallo del Consejo de Estado que dice que las entidades que están bajo inspección, control y vigilancia, esos conceptos sí son vinculantes. Entonces, en este caso, el que es bajo inspección, control y vigilancia es el centro de conciliación, pero el conciliador está bajo la inspección, control y vigilancia del centro de conciliación. Por lo tanto, tanto el centro como el conciliador pues deben acatar la línea que nos está mandando el Ministerio de Justicia y del Derecho. Entonces, no he podido citar a mi acreedor y por lo tanto no he podido fijar la relación definitiva de acreencia. Se puede suspender el trámite. Ya vamos a tocar ese término. A ese punto, no he podido fijar la relación definitiva de creencias porque no he podido citar al acreedor. ¿Qué tengo que hacer? Pues debo hacer emplazamiento. Tengo que emplazar, tengo que hacer todo el trámite de emplazamiento como nos lo dice el Código General del Proceso. Y si es del caso y logré el emplazamiento y la persona vino, fabuloso, fijo mi relación, hago mi graduación y calificación de créditos. Si no hay objeciones respecto a la graduación y la calificación de créditos, dice la norma que ahí ya ha quedado la relación definitiva de acreencias. Entonces, fíjense lo importante de revisar en la solicitud que los acreedores, si yo les envío la sentencia, los acreedores tengan todos dirección. La norma dice que yo debo citar a los acreedores conforme al artículo 291 del Código General del Proceso. Pero también dice la norma que si, por ejemplo, en el caso de los bancos de personas jurídicas, que si en el certificado de existencia y representación legal se reportan correos electrónicos, pues yo puedo hacer la citación a través de esos correos electrónicos. Otro de los retos, entonces, un reto muy importante entonces es eso, el término del procedimiento. Otro de los retos entonces es la aplicación analógica de normas, porque vuelvo y les digo, hay muchos vacíos al respecto. El Código General del Proceso en su articulado, muchas cosas quedaron por fuera y que nos ha tocado a nosotros como operadores de insolvencia remitirnos a normas que manejan trámites similares, en este caso, en la ley 1116, en la ley 1116. El manejo de términos procesales. El Código General del Proceso, en el artículo 118, nos habla de los términos, pero en materia del trámite, la norma nos dice que tiene un término de 60 días, ¿sí? Y dice que nosotros durante ese término podemos suspender el trámite cuantas veces sea necesario, siempre y cuando vislumbremos que hay una posibilidad objetiva de arreglo. Es decir, no, yo suspendo hoy porque hoy no puedo atender la audiencia. Qué pena, señores acreedores, es que hoy tengo cita médica, entonces nos vemos en 8 días. No. Yo puedo suspender la audiencia de negociación de deudas siempre que yo vea que hay una posibilidad objetiva de arreglo. ¿Por qué? Porque voy a tener 60 días para desarrollar el trámite. Y durante esos 60 días, ¿qué tengo que hacer? Y los 60 días se empiezan a contar a partir del momento que se acepta la solicitud de negociación de deudas. Fijo la fecha para la primera audiencia, cito a mis acreedores, llega el día de la primera audiencia, pongo en contexto a todos de lo que es el trámite, las reglas y el desarrollo de la audiencia, hago la relación de graduación y calificación de créditos, pero resulta que ahí, en ese momento de la graduación y calificación, cuando es la etapa de la relación de acreencias, me presentan una objeción. Entonces, las objeciones se pueden dar por 3 clases: naturaleza, existencia y cuantía. Naturaleza, porque la obligación no existe, existencia, porque yo digo que ese deudor presentó una obligación y yo digo esa obligación no es cierta, esa obligación no... Sí, lo que pasa es que estamos hablando en la parte inicial
Y ya cuando entremos a la parte procedimental, vamos a hablar del paso a paso en el desarrollo, pero lo que nos dicen sí es cierto, hay que notificar a todas las centrales de riesgos o entidades que manejen bases de datos. Entonces les decía existencia porque la obligación existe. Entonces el deudor presentó una obligación, una letra de cambio y el acreedor dice, no, eso no es cierto, esa obligación no existe, ahí estoy atacando la existencia. Naturaleza, porque el deudor graduó en su solicitud la obligación, la relacionó en la solicitud de quinta clase y resulta que la obligación era de segunda clase. Entonces el acreedor dice, no, qué pena, yo no soy quirografario, yo soy de segunda clase porque tengo una garantía mobiliaria. Entonces ahí viene respecto a la naturaleza. Y la cuantía, porque el deudor relacionó que debía 20 millones de pesos y resulta que no debe 20, sino debe 80 millones de pesos. ¿Qué hace el conciliador ahí? Tratar de conciliar esa diferencia con las partes y si no se logra conciliar, pues se suste todo el procedimiento de objeciones y es que le da 5 días al acreedor para que sustente y 5 días al deudor para que descorra eso y lo envíe al juez. Se supone que el juez tendría que resolver inmediatamente, pues no inmediatamente, sino de una forma más rápida, pero ¿qué nos ha enseñado la práctica? Hemos enviado procesos a objeciones y se han demorado más de 6 meses. Y en esos 6 meses, pues los 60 días se fueron hace rato. Entonces, la norma no nos dice acá en el código, en el caso que el expediente se demore en el despacho del juez, remítase al artículo, no. Pero como el artículo 1 del Código General del Proceso dice que aquí se regula toda la actividad jurisdiccional y de las actuaciones de los particulares, pues nos remitimos al artículo 118. Lo mismo como nos explicaba el magistrado la clase pasada. Una objeción puede ser la existencia de la obligación porque resulta que para ese acreedor esa obligación ya está prescrita. Entonces se maneja como una objeción. Entonces nos remitimos al artículo 118 del Código General del Proceso y en ese artículo 118 nos dice que cuando el expediente esté al despacho, nos lo dice en el inciso 5, dice, mientras el expediente esté al despacho, no correrán los términos, es decir, los términos de los 60 días se van a congelar, no se interrumpen, se suspenden, mientras que el expediente está al despacho. Una vez regrese al expediente, empieza nuevamente a correr los términos. Pero no es a partir de que sale el auto y nos lo notifican por estado, sino es a partir del momento que el conciliador tiene conocimiento de eso. ¿Y cuando el conciliador tiene conocimiento de eso? Cuando el juzgado reenvía el expediente, remite el expediente al centro de conciliación. No es que los 60 días se cuentan a partir de la notificación del estado de donde dice deniégase la objeción, sino es cuando regresa al centro de conciliación. Entonces regresó hoy viernes el expediente al centro de conciliación y el lunes, que no es festivo, a partir del lunes empieza nuevamente a correr otra vez el término. Si me faltaban 30 días, pues el lunes empieza ya el día 29 y ahí para atrás hasta llegar a los 60 días. La interpretación de la ley cuando la norma no es clara. Vuelvo y les digo, el decreto 2677 por vía de reglamentación, pues también dio interpretación a muchas cosas. Entonces, hemos ya visto los retos, las características y los retos que debe tener el conciliador, y es muy importante que ustedes tengan claro esto, porque ya vamos a entrar de lleno al estudio de la estructura general de los procedimientos de la insolvencia de persona natural no comerciante. Debemos tener claro que para poder dar inicio a este trámite, lo que nos dice el artículo 538 del Código General del Proceso cuando nos habla de los supuestos de insolvencia. Entonces, cuando les hablen de supuestos de insolvencia, es decir, los requisitos que debe cumplir la persona para poderse someter a este trámite. Primero, nos habla de 3 requisitos. El primero, que la persona no sea comerciante. Y que si no es comerciante, que no sea controlante. Entonces recordemos que soy controlante, no porque soy una persona controladora, no, sino que soy controlante porque mi participación en una sociedad obedece a más del 50% o a más del 50% y que la sociedad, todo lo que yo determino, mis votaciones afectan a esa sociedad. Es decir, que yo tengo el control de esa sociedad.
Segundo, que esté en cesación de pagos. Y cuando hablamos de cesación de pagos, debemos tener claro que esa cesación de pagos obedece a qué. Porque no he podido cumplir con mis obligaciones y tengo mora, tengo dos obligaciones con una mora superior a 90 días, ¿sí? O tengo dos o más procesos ejecutivos cursando en mi contra. Y el tercer requisito, porque la norma no dice si se cumplen cualquiera de esos tres, o que sea comerciante o que solamente tenga una mora superior a 90 días, no. Deben cumplir los tres requisitos. Que no sea comerciante, que tenga dos obligaciones con una mora superior a 90 días, o que tenga dos o más, ahí sí ya hay un disyuntivo, dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva. Pero el tercero es importante. Esas dos obligaciones que me representan el 90% que me representan, que tienen una mora superior a 90 días, me deben representar no menos del 50% del pasivo a mi cargo. Es decir, tengo un pasivo total de 100 millones de pesos, ¿sí? Debo la casa, el carro, las tarjetas de crédito, bueno, debo todo y todo me suma 100 millones de pesos. Y tengo dos obligaciones con una mora superior a 90 días. Es más, no llevan 90, llevan 360 días en mora. Esas dos obligaciones me deben sumar 50 millones de pesos. Si esas dos obligaciones me suman 25 millones de pesos, no soy sujeto de trámite. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro los supuestos de insolvencia en materia de persona natural y no comerciante. Estos supuestos, como les decía, no son optativos. O sea, entonces, si cumple el 1, del 1 al 3 cumple el 1, ¿puede entrar? No, tengo que cumplir los 3. Tengo que cumplir los 3. Entonces, luego de que la persona tiene claro que cumple con los supuestos, entramos ya a conocer la puerta de entrada al trámite de negociación de deudas y es la solicitud. Bueno, también, ¿qué puede hacer la persona natural no comerciante que está en cesación de pagos? De acuerdo a las lecturas que ustedes ya están haciendo. 1, negociar sus deudas. 2, convalidar los acuerdos que tenga con sus privados, que llegue con sus acreedores. Y 3, liquidar su patrimonio. La solicitud es muy importante. ¿Por qué? ¿Y por qué les estoy recordando esto que ustedes ya vieron en las primeras lecturas? Porque yo no puedo ir directo a la etapa de liquidación. Yo necesariamente para poder ir a la etapa de liquidación tengo que haber pasado bien sea por una negociación de deudas, por una convalidación de acuerdo que no me lo convalidaron, pero me da la oportunidad de solicitar un trámite de negociación de deudas, es decir, tengo que ir a una negociación de deudas y que pues, se declare fracasado se declare el fracaso del procedimiento por las causales que la ley lo dice y ahí sí que se decrete la apertura del trámite de liquidación. Diferente a la ley 1116. Que en la ley 1116 sí se le permite al comerciante acudir directamente al trámite liquidatorio. Entonces, la puerta de entrada a este trámite de negociación de deudas es la solicitud. Entonces, esa solicitud tiene que cumplir unos requisitos. Y esa solicitud debe ser presentada por el deudor o por su apoderado. La norma dice, no dice que necesariamente tiene que ser con un abogado y tampoco dice que solamente puede ser el deudor. De hecho, la solicitud la puede hacer el deudor solito o la puede hacer por intermedio de apoderado. Pero, ¿qué pasa si en el domicilio del deudor no hay centros de conciliación o no hay notarías? O si hay notarías, las notarías no tienen, no están tramitando, no están llevando trámites de insolvencia. Entonces, esa solicitud la puede presentar el deudor ante cualquier centro de conciliación o ante cualquier notaría del mismo circuito judicial a que pertenezca el domicilio del deudor. Vamos entonces a mirar las características de la solicitud. Esta solicitud es la puerta de entrada al trámite de negociación de deudas, ¿sí? Y la solicitud la presento yo para la negociación de deudas o para la convalidación del acuerdo privado. Esa solicitud se inicia con un escrito que presenta el deudor. La norma no dice que tiene que ser por escrito. La norma dice, y la solicitud contendrá y deberá cumplir con esos requisitos, pero
en una parte de la norma, del artículo que me habla de la solicitud, dice que todas las manifestaciones que en ella se hagan se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento. Entonces, cuando dice el artículo que todas las manifestaciones que en ella se hagan, se da a entender que la solicitud que presente el deudor debe ser por escrito. Como les dije, la puede presentar él o puede ser presentada por intermedio de su apoderado judicial. La norma nos habla de apoderado. Cuando habla de apoderado, entendemos que puede ser por intermedio de un abogado. ¿Qué requisitos debe cumplir la solicitud? Pues debe cumplir con todos los requisitos del artículo 539 del Código General del Proceso, que les vamos a revisar la siguiente clase. Y a partir del momento en que se admite la solicitud de negociación de deudas, empiezan a contarse los 60 días. Recuerden que esos 60 días se pueden prorrogar a solicitud del deudor con un acreedor. Pero si ninguno de los acreedores le ayuda al deudor para prorrogar ese término de 30 días más, por vencimiento de término se fracasa la negociación y se da la apertura al trámite de liquidación patrimonial. Entonces, debemos tener claro que la puerta de entrada a nuestro trámite es la solicitud, que es deber del conciliador verificar que primero que en la solicitud se respeten los supuestos de insolvencia, que se relacionen a todos los acreedores, que no se quede ningún acreedor sin relacionar. Finalmente, nosotros nos basamos, y es como nos lo hablaba el doctor Álvaro Nieto en la primera clase, uno de los principios fundamentales de este trámite también es el principio de la buena fe. Quiere decir que nosotros creemos en lo que el deudor nos está manifestando ahí, pero si por alguna razón el deudor incurre en omisiones, pues ya es responsabilidad de él. Por eso uno de los requisitos de la solicitud es que él manifieste expresamente que no ha incurrido ni en inexactitud ni en omisiones en la solicitud. Porque pues nosotros no podemos decirle mentira, usted no tiene 10 acreedores, usted tiene 11 acreedores, no nos consta. Y es importante estas declaraciones que haga el deudor ahí. Entonces, la siguiente clase vamos a continuar con la estructura general de los procedimientos. No sé si tengan preguntas en este momento. Pueden abrir los micrófonos. ¿No? ¿Todo muy claro o todo muy confuso? Yo tengo una pequeña duda. Dime, Susana. ¿Qué sucede si, por ejemplo, se notifican todos los acreedores, pero el día de la audiencia no llegan más del 50%? Llegan, no sé, el 40% de los acreedores del crédito. Bueno, en este trámite de negociación de deudas, se conoce lo que se llama el arrastre, ¿sí? Y el arrastre es que las decisiones de la mayoría arrastran a la minoría, que las decisiones de los asistentes arrastran a los disidentes, o a los no asistentes, pero esos no asistentes tienen que haber sido notificados. Entonces, en la pregunta de Susana, en la pregunta que nos hace Susana, si yo debo tener el 50% de asistencia, o sea, debo tener un quórum para poder calificar y para poder tomar decisiones. Si nomás tengo el 20%, pues me toca suspender porque no hay quórum. Entonces, ¿qué hago? Suspendo y vuelvo y cito a todo el mundo, tanto a los que vinieron como a los que no vinieron, porque necesito el quórum para deliberar. Ahora, si llegó la primera audiencia de trámite y resulta que yo verifiqué que no fue recibida la solicitud, pues tengo que volver a citar para citar nuevamente a ese acreedor, porque si no le estaría vulnerando el debido proceso. Entonces, ¿se requiere mayoría calificada? Sí, porque acuérdense que en todos los procesos concursales lo que se revisan son los derechos de voto. Entonces, cuando hagamos los ejercicios, porque vamos a hacer ejercicios de graduación y calificación, no solamente vamos a graduar y calificar la obligación, graduarla en el sentido de que si es de primera clase, segunda clase, sí, pero al calificarla, lo que le vamos a dar es un porcentaje de participación.
Entonces, el acreedor hipotecario resulta que de los 100 millones de pesos tiene 80 millones de pesos. Entonces, ese acreedor tiene el 80% del porcentaje, es decir, ese acreedor y otra persona me vota el acuerdo. Entonces, debemos tener una mayoría calificada para poder entrar en la negociación, para poder graduar. Yo no puedo graduar a creencias si no tengo mayoría y no puedo graduar a creencias si no he citado a todos los acreedores. Recordemos que las etapas del trámite y es, el deudor presenta la solicitud ante el centro de conciliación. El centro de conciliación tiene un término para designar el conciliador. Luego de ese término que designa el conciliador tiene un término para aceptar la designación. Y recordemos que esa designación es forzosa. Es decir, él dice, no, yo no quiero aceptarla, no. Deben haber causales o impedimentos que no le permitan al conciliador aceptar esa designación. Luego de que el centro designa al conciliador, que el conciliador acepta el trámite, el conciliador tiene 5 días para estudiar la solicitud. Y en esos 5 días o la admite, o la inadmite, o la rechaza. Y la rechaza porque se da cuenta que la persona es comerciante, porque de la historia de lo que cuenta la solicitud, se da cuenta que él es comerciante. O la inadmite porque la propuesta no es clara, no es expresa, no es objetiva. El tema de la objetividad es algo que yo digo que lo que es objetivo para mí no puede ser objetivo para ti, pero la norma nos dice que la propuesta debe ser objetiva. Y si él la inadmite, le da 5 días al deudor para que la subsane. Y si el deudor la subsana, ahí viene la admisión del trámite. Entonces, ya con esa admisión del trámite, a partir de ahí, empieza mi línea de tiempo y empiezan a contarse los 60 días. Y de esa admisión, a los 20 días siguientes ya debo tener la primera audiencia de trámite. Entonces, en ese día de la audiencia de trámite, ahora sí la pregunta que nos hace la doctora Fanny, tiene que asistir el deudor y los acreedores en esa primera audiencia del trámite de negociación de deudas. Si no me asisten, de 5 acreedores, no me asisten 2 y esos 2 no me dan el quórum para deliberar, pero todos están efectivamente y debidamente citados, yo lo que hago es que suspendo la audiencia, dejo mi acta, porque en este trámite sí hay actas de cada audiencia. Recordemos que en conciliación 640 solo hay un acta, y es el acta de acuerdo conciliatorio. El resto son documentos del trámite. Acá en insolvencia sí hay actas por cada audiencia y todas esas actas deben ser debidamente motivadas por ustedes. El día de hoy vino Pedro, Pablo y María y el deudor dijo esto y el acreedor dijo esto y yo relacioné. Tengo que motivar todas las audiencias y motivar mis suspensiones. Suspendo porque no hay quórum. Suspendo porque no se citó en debida forma a Itaú, a Corbanca. Suspendo porque no se citó a la DIAN y tenemos que citar. Recuerden que no solamente dentro de las obligaciones que nos habla el código del conciliador, no es solamente citar a los acreedores que me está relacionando el deudor, sino tengo que citar a todas las personas que yo considere que deben venir, ¿sí? Dentro de esas tengo que informar a las centrales de riesgo. Y ya porque yo así nos lo exigen, debemos citar a la UGPP, al SENA, a la DIAN y a Hacienda. O sea, así el deudor no lo relacione en la solicitud, debemos citar a esas entidades. Al SENA, porque el SENA nos mandó oficios a todos los centros de conciliación que solicita que por favor se les informe de los trámites. La UGPP lo mismo, solicita que se le informen de todos los trámites. La DIAN lo mismo y Hacienda lo mismo. Entonces, en Hacienda recordemos que están predial y están vehículos. Entonces, si en esa primera audiencia, como la pregunta que nos hace la doctora Fanny, no vienen todos los acreedores y no tengo el quórum, pues lo que yo hago es que suspendo y cito para una siguiente audiencia. Si ya en la siguiente audiencia vienen todos los acreedores, todos están citados, o no vienen todos, sino vienen de 5, vienen 3, y esos 3 me dan la mayoría calificada para graduar y estudiar y votar la propuesta del deudor. Y si me la votan negativa, pues se declara el fracaso de la negociación y se remite el expediente de liquidación. Pero si vienen esos 3, tengo mayoría calificada, ¿sí? Pero resulta que la propuesta del deudor no les gustó, porque el deudor dice voy a pagar en 300 cuotas.
Entonces los acreedores le dicen, no, pero ¿cómo me va a usted ofrecer 300 cuotas? Entonces empiezo yo mi actividad de conciliador negociador. Venga, señor deudor, ¿por qué no pues, pensamos en unas cuotas extraordinarias en junio y en diciembre? ¿Qué tal si le bajamos un poquitico estos gastos? Porque hay deudores que se han presentado al trámite aún con la cuota del club, aún con el gimnasio. También nosotros como conciliadores debemos hacer que el deudor tome conciencia de su situación económica. Si está en insolvencia, pues también tiene que bajarle un poquitico al nivel de gastos para poder satisfacer las necesidades de los acreedores. Si no se reúne, dice Daniel Peláez, si no se reúne la mayoría, ¿qué pasa? ¿Se declara el fracaso? Si no se reúne la mayoría y yo ya he llegado al día 60 del trámite, pues ya hay un fracaso de la negociación, no porque no se reúna la mayoría, sino por vencimiento del término. El acreedor que no comparece, dice Marta Isabel Acevedo, ¿debe justificar la inasistencia? No. Esto no es como en la ley 640 que le doy 3 días para que justifique, no. No, si yo tengo la prueba, si yo lo envío por correo electrónico, en el caso de nosotros tenemos el sistema de MailTrack y es el rastreo que se le hace al correo para saber cuándo se entregó, cuándo se abrió y cuándo se leyó. Y sé que ese correo fue recibido y pues obviamente estoy enviando por correo porque en el certificado de existencia, que es lo que nos pasa seguido con los bancos, está el correo electrónico de notificaciones judiciales. Pues si él no comparece a esa audiencia y ese día voté, gradué, califiqué y suscribí de acuerdo, ese acreedor se somete a lo que la mayoría decidió, pero él no tiene que justificarme la inasistencia. Vuelvo y les digo, la solicitud es la puerta de entrada. Y lo ideal es que todos los datos que les dé el deudor estén en la solicitud. Se les van a presentar durante el trámite muchos retos y creo que el más difícil de todos es la comparecencia de los acreedores, porque el Centro de Conciliación les va a dar a ustedes un apoyo administrativo en la elaboración de citaciones, pero la obligación de citar no es del centro. La obligación de citar es del conciliador. Bueno, muchas gracias a todos.